Saludos, colega, amigo Emilio Bolívar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí, bueno, aprovechando y haciendo uso de esta nueva tecnología y esta herramienta de comunicación digital de última generación, Zoom, bastante importante y bastante necesaria en estos momentos en los que no podemos tener un acercamiento físico, pero los colegas en general han aprovechado esta herramienta con mucha potencialidad para continuar con lo que es la instrucción y el conocimiento del derecho como tal. Emilio, en primer lugar, bueno, darte gracias por la recomendación que nos hiciste con el colega, abogado constitucionalista Roberto Kuhn. En verdad me sentí honrado en esa invitación y espero que, bueno, a pesar de todos los inconvenientes que surgieron en el momento para poder hacer el video, problemas con el audio, problemas con la iluminación, pero son digamos, errores que vamos a ir aprendiendo a partir de esos errores para poder ir creando reuniones digitales de mucha mejor calidad, ¿no? Entonces, bueno, esta reunión se dio hace 2, 3 días atrás. Seguro que sí. Sí, se dio 2, 3 días atrás, estuvimos conversando un poco sobre un tema bastante importante, como lo es el tema de los instrumentos privados, ¿ok? Pero hablamos sobre todo de forma general, y por esa razón queríamos darle una continuidad al tema de los documentos privados, y aprovechando entonces que digamos, está en boga pues el tema de los documentos privados, pero también el tema de los contratos privados. Y es por esa razón que nos encontramos hoy a los fines de poder sostener un conversatorio que estimamos pueda ser de unos 30 minutos, ¿verdad?, en el que abordemos estos temas. Entonces, Emilio, ex registrador inmobiliario de Caracas, y nos acompaña el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Andy, por la invitación. Y tú sabes que yo soy muy dado a participar en este tipo de conversatorios, porque precisamente la idea está en despertar al gremio y discutamos estos puntos y hagamos creemos alguna política en donde tengamos un lineamiento común en la redacción de este tipo de documentos. Ahorita, como tú lo dices, está en boga el uso del documento privado porque no están abiertas las instituciones que están capacitadas por el Estado para dar fe pública a las operaciones que se están haciendo ahorita de traspasos de inmuebles, por ejemplo, ¿no? Compraventas de inmuebles específicamente. Entonces tenemos que tener claro cómo vamos a redactar una operación privada en un documento que mientras tanto va a estar sujeto a que abra la institución, porque tenemos que hacerlo público. Mientras tanto va a ser como estamos hablando de un documento privado. Entonces ya ese documento va a ser, es simplemente como un medio de prueba a futuro para tú poder registrar esa operación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay dos opciones. Cuando se abran los registros, las partes que firmaron el documento privado, bueno, acudirán al registro y formalizarán en un nuevo documento la operación que se hizo en el documento privado. Esa será la solución óptima. Sí, o pudieran también, pero ¿qué pasa? pudieran también proceder al reconocimiento de la operación. El reconocimiento de ese... Claro, están esas otras vías. Sí. Yo te estaba diciendo, están esas otras vías jurídicas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita nos encontramos con la situación que a lo mejor tú acudes a un tribunal a exigir un reconocimiento de firma y a lo mejor el juez no admite eso, no lo entiende, no lo procesa. Si vas a una notaría te va a pasar lo mismo y entonces te vas a someter a un riesgo ahí que yo lo que quiero es registrar mi operación. Entonces, si tú y yo firmamos un documento privado, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, ya sería el momento en que abrieron los registros, vamos a plasmarle un documento y vamos al registro a firmar. Estamos dándole cumplimiento al documento privado que firmamos, por un lado, ¿no? Fíjate, porque no hay otra opción. La otra opción es o pedir el reconocimiento de la firma, o pedir el reconocimiento judicial para hacer el documento, para tenerlo como legalmente reconocido, o ir a una notaría y reconocerlo, pero en la notaría no te lo van a hacer actualmente. Esas son las dos opciones que tenemos para
para dar autenticidad a esa operación privada. Sí, pero fíjate lo siguiente, Emilio, ¿por qué el tema del documento privado en estos días ha sonado tanto? ¿Por qué? Porque, bueno, en tantísimos años, digamos que es la primera vez que se da una situación de esta naturaleza y que deja a la colectividad sin un ente público que le dé autenticidad a esos documentos. ¿Okay? Tenemos un decreto de emergencia nacional que comienza el 16 de marzo. Ya estamos casi 3 meses, ¿ok? 3 meses en los cuales, por supuesto, las negociaciones, muchas están paralizadas, pero hay otras operaciones, en el caso de los registros inmobiliarios y notaría, hay otras operaciones que las partes necesitan obligatoriamente celebrarlas por X circunstancias. Y el documento privado es el elemento legal, idóneo, expedito en ese momento para hacerlo, ¿ok? Aquellas personas, por supuesto, aquellas personas que puedan esperar a la apertura de una notaría, el registro o el juzgado, pues pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa con esas negociaciones en las que se necesita darle autenticidad al documento? Por ejemplo, hay personas que pueden querer alquilar un apartamento, alquilar un local comercial. Hay otras personas que pudieran estar celebrando opciones a compra para adquirir inmuebles, para asegurar un precio, ¿ok? Para vender, etcétera. Entonces, el documento privado tiene un valor probatorio que no puede ser desconocido, porque la misma norma del Código Civil nos dice que el documento privado, los instrumentos privados tienen un valor, y en el caso de los documentos privados, también lo tienen. ¿Qué documentos privados en el ámbito inmobiliario? El contrato de opción a compra podría celebrarse por vía privada, la venta, el testamento, el arrendamiento y, en fin, cualquier contrato podría celebrarse de forma privada para asegurar. Ahora, que esto implica unos riesgos, ya eso es otra cosa. Pero lo que queremos... Claro. Lo que queremos... Porque el documento privado como tal no tiene acceso al registro directamente, ¿ves? Porque nosotros lo podemos llevar un documento firmado y sin los requisitos de ley. ¿Okay? Y hay unos requisitos establecidos tanto en el Código Civil como en la Ley de Registro Público, para darle fe pública. ¿Okay? Sí, por supuesto, pero recuerda, Emilio, que el artículo 1923 dice que tú puedes registrar el documento siempre y cuando las firmas hayan sido reconocidas previamente. Claro, claro. Por eso te digo, tenemos dos vías. O vamos a una notaría a reconocer esa firma, que no lo va a hacer, una notaría actualmente no lo hace, el reconocimiento de esa firma de documento. Ahora tú dices, ahora fíjate una cosa, mira, tú dices que de repente en el caso de una notaría pública que no podría autenticar, darle reconocimiento a esa firma, pero es que el Código Civil y la ley habla de que es un acto válido. Claro, pero no te lo van a hacer. Si quieres consultar con algún notario, yo no sé si tú tienes función notarial. Yo lo hacía en el registro donde yo estuve como registrador de las funciones notariales y me llevaba un documento privado si reunía los requisitos de ley y las partes reconocían sus firmas, yo lo autenticaba. ¿Okay? Claro, Emilio, pero o sea, me refiero a lo siguiente, o sea, tenemos un derecho sustantivo en materia... Ese documento es conocido. Tenemos un derecho sustantivo, unas normas, y si la norma lo permite, no veo por qué el notario o el registrador no estaría facultado para darle curso a ese tipo de reconocimiento, porque es que la propia ley lo dice, ¿ok? Y basta con tomar algún texto de derecho registral o de derecho civil, incluso derecho civil, y estudiar el tema del reconocimiento de documentos privados, y perfectamente es válido. Para eso está, entonces, en el caso de lo siguiente, el documento privado, tiene que reunir los requisitos para el juego. Claro, pero te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Tú y yo, para ejemplificarlo, ¿no? Tú y yo decidimos hacer un documento privado porque tú me vendiste tu casa, ¿ok? Y no tenemos ahorita una oficina pública para darle autenticidad a ese documento. Firmamos el documento privado que tiene por ahora, tiene valor entre las partes. Pero ¿qué pasaría si el vendedor llegara a fallecer? Entre nosotros. Yo no, o sea,
claro, tengo que pedirle el reconocimiento en este caso a sus herederos. Pero el único instrumento que tengo yo en mano para demostrar la venta A es sus ese herederos, documento claro. privado. Y si yo tengo ese documento privado, yo tengo que hacerlo valer. Es el documento, totalmente de acuerdo. Claro, porque los herederos pudieran desconocer esa firma o pudieran, en el peor de los casos, decir que la negociación nunca se dio. Claro, no desconocer. ¿Entiendes? Entonces, fíjate que hay unos artículos incluso de la ley de registro público del notariado que nos indican. Sí, ese es uno de los riesgos. Claro, no pero fíjate una cosa, hay otro riesgo que también se corre con el documento privado. ¿Qué pasaría, Emilio, si el documento privado llega a perderse, se llega a desaparecer? La destrucción del documento privado por X circunstancias, se me perdió. Ahí también se corre ese riesgo, ¿no? Sin embargo, la ley da la posibilidad, Emilio, de que tú puedas pedir. Sí, bueno, por eso yo quería. La ley o sea, por eso yo quería que el documento privado. Te decía, porque creo que hay interferencia, ¿no? Está claro que el documento privado no se vea a la ligera, que es un documento que tiene que reunir. La idea es que el documento privado no se vea como algo sencillo. O sea, el documento privado tiene que reunir los requisitos. O sea, una recomendación. No es necesario. Te puedo vender mi apartamento en una servilleta, porque la compraventa es un contrato consensual por nuestro Código Civil. Pero yo esa servilleta no la voy a llevar a una notaría, y la servilleta me la van a recibir en un registro. Entonces, la recomendación que yo hago al gremio que está haciendo estos documentos privados para hacer estas operaciones y a las personas que están involucradas en la negociación es que el documento reúne los requisitos de ley. ¿Por qué? Porque se te va a facilitar el reconocimiento. Tenerlo legalmente como que un notario a lo mejor te lo tenga legalmente como si los requisitos tú vas a tener que ir por la vía judicial, ¿entiendes? Te vas a ir por la vía, porque el notario no puede interpretar el contrato, no puede interpretar la voluntad de las partes, mientras que por lo menos parte perfectamente la identidad del inmueble que estoy vendiendo, el número de catastro, el precio que estoy pagando, el cheque con el que pagué el precio. O sea, tengo una serie de requisitos que si no los coloco en ese documento privado me va a costar mucho darlo por reconocido, o que me lo reconozcan. Claro, por supuesto, Emilio, que la redacción del documento privado pues debe cumplir con todos los parámetros de ley, ¿no? En cuanto a la identificación de las partes, la naturaleza jurídica del negocio. Okay, debe cumplir con esas formalidades, pero sin embargo, en cuanto a los requisitos del documento, por ejemplo, digamos en el caso del papel, por ejemplo, o sea, no exige que tenga que ser en un papel específico, no tiene que ser en papel sellado necesariamente, puede ser un papel corriente. Pues. ¿Okay? Total, claro. En el caso de los testigos, tampoco es vinculante. Si tú quieres, tú puedes incorporar testigos al documento privado, como puedes que no los coloques. El tema es que si tú colocas testigos dentro del documento privado, al momento del reconocimiento vas a necesitar que acudan esos testigos. Claro. Entonces, pero tiene que tener mucha, o sea, por ejemplo, firmar todas las hojas, ambas partes, es por seguridad, es una recomendación. Por supuesto. Firmar todas, eso no es un requisito que te lo pide la ley. Pero si tú haces un documento que tiene 4 o 5 páginas, le firma las 4 o 5 páginas para que tú tengas seguridad que no fue cambiado ningún folio. Claro. O sea, cualquier elemento de seguridad que las partes deseen incorporar al documento lo pueden hacer. Y a lo mejor no haces 2 documentos, hace 5. 2 ejemplares. Tú hablas de 2 ejemplares. Ajá. De hacer 2 ejemplares. No hace 5. Puede hacer 5 ejemplares. Okay. ¿Entiendes? Cada parte se queda con uno y guarda uno en cada testigo. Se pierden los 5 es complicado, pero si es posible que se pierda uno. Entonces tienes un resguardo. O sea, el documento privado no lo puedes ver a la ligera. A los abogados no pueden ver el documento a la ligera porque tiene que ser un documento que tú tienes que formalizar tu propiedad cuando pase esta situación de emergencia. Tú lo tienes que formalizar y mientras mejor esté plasmada la operación, más fácil será hacer el reconocimiento del documento.
Claro, claro. Acuérdate que el gremio está claro, Emilio, el gremio está claro que al momento en el que se reaperturen las oficinas públicas, notaría, registro, juzgado, esas operaciones deben formalizarse. Pero tú sabes bien las personas a veces dicen algo hoy y a la semana cambian de opinión. Pero si ya esa voluntad está plasmada en un documento privado, oye, no me la van a poder cambiar. Tú no has visto que hay muchas demandas en el caso de los contratos de opción. Personas que llegan y dan un inmueble en venta a través de un contrato de opción sí. o un contrato que ellos dicen que es de opción, pero cuando vas al contenido del documento, se desprende que es una venta a crédito, claro. Que es una venta a plazo, que es una venta a plazo. Ya el TCJ se pronunció con respecto a eso. Y hay muchas sentencias sobre eso, porque los contratos, la naturaleza jurídica de los contratos no viene dada en razón del nombre que tú le des, sino al contenido. Y para eso está el artículo 12 del CPC, que le da la facultad a la vía jurisdiccional a que haga la interpretación de los contratos. No son los notarios ni los registradores quienes van a hacer esa interpretación. Entonces, en el momento actual, en esta crisis que nos encontramos institucional, donde no hay, producto de la pandemia, no hay estas instituciones, en el ámbito inmobiliario se está dando mucho el documento privado. Algunos estarán esperando, pero hay un gran grupo de personas que están utilizando el documento privado para vender, para una opción, para un arrendamiento, y es válido, es válido. Es la opción, es la única opción, es la única opción que tiene la comunidad en este momento, la colectividad. Porque imagínate, 3 meses con la actividad jurídica detenida, tiene que haber una salida. Y lógicamente el documento privado es la salida que tenemos por ley. Ahora, que implica riesgos, repetimos, por supuesto que implica unos riesgos. En el caso de los inmuebles, esa es la solución. Claro, en el caso de los inmuebles, Emilio, por ejemplo, recuérdate que el inmueble pudiera tener medidas preventivas. El inmueble pudiera ya estar vendido. Entonces, oye, para hacer una compra de un inmueble con un que tú desconoces. Claro, por eso. Pero yo creo que esto se pudiera hacer más que todo con personas que tienen cierto grado de confianza, ¿no? Porque ha pasado, en los registros, Emilio, ha pasado que hay personas que presentan instrumentos para su protocolización y transmisión de propiedad de un inmueble y pagan los aranceles y todo, y cuando revisan el libro, tiene una medida de hace 20 años y nadie sabía, o sabían y nadie había ido a llevar el oficio para suspender la medida, o el inmueble estaba vendido, o le practicaron un embargo ejecutivo y se notificó al registro, y la persona no sabía. Entonces, en la parte inmobiliaria es difícil. Ahora, imagínate también para el caso de los bienes muebles, comprar vehículos. ¿Cómo compras un vehículo a través de un documento privado sin haber realizado la experticia de tránsito, sin haber verificado la legalidad de la documentación del vehículo? Es difícil. Es difícil. Creo que esto queda más para personas que tengan cierto grado de confianza, pero no pueden celebrar este tipo de operaciones entre personas desconocidas. Sí, pero la otra cosa, Andy, también es la cuestión de los mismos registros y las notarías, ¿ves? Porque, por ejemplo, los poderes son vitalicios hasta que fallezca el poderante. Mientras no suceda el fallecimiento del poderante, ese poder tiene vigencia. Sin embargo, aquí los registros y las notarías te dicen que tiene 1 año. Ok. O no te tiene que ir y lo mismo puede presentarse con estos documentos privados que se ven, que se quieran después dar por reconocido. Bueno, se pueden presentar los que la institución tiene que reconocer eso. A lo mejor no maneja la figura, porque es una figura nueva para estas autoridades nuevas. Yo lo hice, conocí documentos y se registraba. Es más, tú sabes cómo se hacía el documento privado, quedaba agregado al cuadro comprobante. Bueno, fíjate, el documento privado se mecanografía he escuchado algo sobre eso, Emilio, y de hecho he estado verificando algunas leyes de registro público del año 1935-48. Todavía no he encontrado ese artículo, ¿no?
Ahora, tú cuando registras un documento, No, tú cuando registras un documento, pero fíjate algo, Emilio, tú cuando registras un documento X, por ejemplo, vamos a hablar de un acta de asamblea, de una asociación civil, ¿verdad? Fíjate que tú a veces, en algunas oportunidades, tú consignas cartas de renuncia y son documentos privados. Pero es que esos instrumentos privados no se están registrando. Se acompañan total. para ser agregados al cuaderno del comprobante. Claro. ¿Ok? Pero la carta de Exactamente. renuncia, el registrador en ese caso, él no está, digamos, verificando que la renuncia que aparece plasmada en ese papel fue firmada por la persona que ellos dicen que había firmado, ¿no? Tú sabes que tú llevas un acta de asamblea y si se produce en renuncia de su miembro, el interesado... Es un principio de buena fe. Eso es correcto, el principio de buena fe. La persona presenta el acta de asamblea que desea registrar y si entre los puntos a desarrollar se encuentra renuncia, él lo que hace es consignar la renuncia. Y esas renuncias son instrumentos privados. ¿Por qué? Porque es que el registrador no tiene a las personas que están renunciando enfrente, simplemente tengo unas cartas en mano. ¿Ok? Es privado. Son instrumentos privados. Pero en este caso no se registra. El cheque que consigna una gente a comprar. El cheque. Claro. El cheque como medio de pago. Ajá. Es un instrumento privado. La copia del cheque, el registro, lo que exigen ustedes, ¿no? Es un instrumento. Bueno, es una copia de un cheque que tú estás asumiendo de buena fe que se emitió y se pagó. Pero, o sea, tú no puedes verificar eso. Es un documento privado de buena fe, pues. No, por supuesto. De pago, por supuesto. En el caso, por ejemplo, del cheque, el registrador, su función no está conformar el cheque. No está facultado para verificar si el cheque tiene o no tiene fondo. Simplemente cumplir con el requisito del medio de pago. Y lo que se exige es la copia del cheque, ¿no? Pero sí, ciertamente es un instrumento privado. Pero se exige como un recaudo para ser agregado al cuaderno de comprobantes, más lo que se registra. Lo principal es la operación. Eso es correcto. Claro. Lo que se registra es la operación. Pero también hay unos artículos de la ley de registro público que son interesantes, que hablan sobre la posibilidad que tú tienes de solicitar el archivo de los documentos privados. ¿Con la finalidad qué? Con la finalidad de poderlo resguardar. Un resguardo. Y donde tú pudieras incluso pedir en vía notaría pública la transcripción de ese documento privado. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de tenerlo, digamos, archivado. Es un instrumento probatorio para algo. Tenerlo archivado y además de eso también se hace para darle fecha cierta al documento. Exacto. ¿Por qué? Porque tú pudieras de repente, como la ley no exige que para el documento privado, si tú quieres, tú le puedes colocar la fecha. Otorgado el día de hoy, 15 de enero del 2020. Le puedes colocar. Pero si tú no lo colocas, y lo conversaba con el doctor Roberto en el Zoom anterior, existen los medios probatorios de cómo demostrar cuál es la fecha cierta de ese documento. Por ejemplo, el tema de la notaría pública es uno. Yo puedo pedir el archivo del documento, y si yo pido el archivo del documento, se puede tomar eso como fecha cierta. Sí, ya le das una fecha cierta. Una fecha cierta. También dice el código que se tiene como fecha cierta del documento privado, si no está especificada en el texto del documento, se puede entender también que si fallece alguno de los otorgantes, a partir de ese momento le da fecha cierta. Claro, pues subsanas ese vicio, ¿no? De esa manera. Subsanas ese vicio. Eso es correcto. Pero ahora fíjate tú, lo que estábamos hablando, si un documento privado muere una de las partes, entonces ahí se abre un mundo de opciones. Cuando se muere una de las partes de un documento privado que no ha sido reconocido, ¿no? Porque viene el reconocimiento de las firmas de algunos de los fallecidos. Si algún heredero no estaba de acuerdo con esa negociación, imagínate tú la traba que se te presenta, ya se te va a la vía judicial. Pero fíjate que en el caso de que uno de los herederos no esté de acuerdo con la negociación,
oye, el consentimiento ya lo manifestó su causante, lo que habría que Pero determinar, lo tiene que resolver un tribunal. lo que habría que determinar es la firma solamente, pero el contenido como tal está reconocido. Sí, pero ya un heredero se te va a poner la firma. Tiene que someterla al control jurisdiccional. Ah, no, por supuesto, por supuesto. ¿Entiendes? Es que el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil dice que la parte que niega un documento o sus causavientes puede perfectamente oponerse, ya sea dentro de cierta cantidad de días, si el instrumento se presenta con el nivel de demanda, tiene tantos días para desconocerlo, y si se presenta una demanda principal, tiene otra cantidad de días, ¿no? Es un procedimiento especial. Para desconocer el documento privado, eso es correcto. Eso es correcto. Pero son muchos escenarios los que se pudieran plantear en el tema del desconocimiento de documentos privados, que por supuesto abre la posibilidad de un tema más extenso, ¿no? Pero, Claro. digamos que centrándonos a la parte inmobiliaria, lo que nosotros queremos ya dejar claro, queda más o menos unos 5 minutos, ¿no? Déjame ver, Robert, vamos a ver. 5 minutos. Ok. Ese no falla, ese no falla. No. Los niños se va a extender más. Bueno, fíjate, un mes más, estaríamos hablando de 4 meses. Entonces, quiere decir, Emilio, que el tema de los documentos privados va a seguir dando que hablar porque es necesario. Es necesario. Personas que necesitan Claro. mudarse, necesitan celebrar su contrato de arrendamiento. O vamos a poner otro caso, Emilio. Yo te debo un dinero a ti y yo necesito que a través de un documento privado se haga constar de que yo te estoy pagando, porque de repente puede que tengamos una hipoteca de primer grado en un registro, exacto, y tú necesitas el dinero urgentemente y yo te lo quiero pagar, pero necesitamos dejar sentado en algún lugar que yo estoy pagando. Sí, el documento privado perfectamente, pero tienes que registrarlo porque te libera el gravamen en el registro. ¿Entiendes? A lo mejor buscarte, no el abogado, ¿no? Pero hay que registrarlo para liberar el gravamen en el registro. Sí, pero fíjate que, bueno, ese es el motivo por el cual la gran parte de los colegas han estado hablando y explicándolo del documento privado. He escuchado programas, micros, audios, etcétera, en el que hacen alusión al tema de los documentos privados. Pero como lo decía en el programa anterior, no debemos entender los instrumentos privados solamente como contratos, porque es que los instrumentos privados van mucho más allá. Los instrumentos privados es cualquier manifestación de voluntad que realicen las partes sin intervención de la autoridad competente. Que los contratos pueden ser privados, sí, pero no son los únicos instrumentos privados. Tenemos una infinidad y una gama extensa de documentos privados. Incluso una factura es un documento privado. Una factura, claro. Un informe médico es un instrumento privado. Emilio, acabo de perder la señal, o sea, bueno, no te veo aquí en la pantalla, no sé si tú me puedes ver. No, yo te veo perfectamente. Me parece extraño que no te puedo ver aquí. Ya te veo. Ya agarró aquí. Okay. Ya agarró acá. Es que, bueno, apenas estamos haciendo algunas pruebas con esta plataforma muy importante y es fácil de manejar. Simplemente hay que practicar, Por cierto. Tiene muchas opciones muy buenas, tiene la opción de compartir pantalla, muy buena, la opción para el chat, es muy buena. Y yo creo que gran parte del gremio va a tener que adaptarse. Es importante para una presentación en PowerPoint. Así es, pero sí, esta es una herramienta que vamos a tener que saber utilizar. Esta herramienta, yo creo que este tipo de herramienta, Emilio, vino para quedarse, ¿viste? Aquí no, seguro. Y te digo una cosa, como le escuché una oportunidad, aquí la tecnología no pide permiso. La tecnología llegó y el que se dejó arrastrar por la tecnología y no se le se va quedando atrás. El aparato. Claro, incluso los mismos abogados tienen que adaptarse a esta nueva tecnología. Podemos ver la cantidad de cursos que se han hecho en los últimos días a través de esta vía. Foros. Andy, esto está para los 30 minutos. Esto está dentro de los 30 minutos. Queda todavía, bueno, fíjate lo que queda.
Ajá. Sí, porque estás grabando, ¿no? Sigues grabando. Sí. Fíjate lo que queda. Queda Pero tú después poco, queda un minuto más o menos. Mira, Emilio, esta parte sí, esto se va a caer por sigue acá. De todas maneras, Emilio, muchas gracias por aceptar la invitación. Y en verdad, bueno, no, vale, a tu orden siempre. complacido con todos los conceptos. Estaremos pendientes para abordar distintos temas. Me estabas hablando sobre el título supletorio, importante. Vamos a dejar ese tema muy pendiente, ¿viste, Emilio? Perfecto, perfecto. Vamos a dejarlo Seguro pendiente. que sí, cuando quieras me avisas y nos ponemos de acuerdo y conversamos sobre el tema. Seguro. Así es, Emilio, así Gracias. es. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.